día más en su casa como hijos y disfrutar de su presencia. Amén. Señor, te agradecemos por este día que en realidad nosotros como tus hijos todos los días te disfrutamos como padre. Y quizás hoy oficialmente te tengamos que recordar, pero lo cierto es que tú estás con cada uno de nosotros todos los días, Señor. Y no es eventual, no es pasajero, sino que estás con nosotros todos los días, dijiste tú, hasta el fin. Tus misericordias se renuevan para con tus hijos cada mañana. Cada mañana es una realidad tu presencia en medio nuestro y caminas en nosotros, junto a nosotros, cada día a través de tu Espíritu Santo. Por eso nos rendimos a ti, como decía este cántico. Pero ¿a quién más iremos, Señor, si dejamos tus santos caminos? Solo tú tienes palabras que traen vida a todo nuestro ser. Así que estamos profundamente agradecidos por como hijos darnos la oportunidad, el Padre Eterno, el que nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero tú no te has equivocado. Te damos la gracia por habernos rescatado un día, Señor, y darnos la oportunidad entonces cada día de conocerte más. Gracias por esta mañana que podemos estar en este lugar. Te agradecemos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Damos gloria y honra a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haz que tu palabra en esta mañana pueda calar profundo y esté sanando y esté levantando los brazos, esté animándonos en esta mañana. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Los niños de 6 a 9 van a la escuelita dominical, así que les invito a los niños obedientes que pasen a la escuela dominical. Gracias. Bien, hermanos, vamos a buscar en Hechos 19. Vamos a leer el versículo 11. Y el 12. 19, Hechos 19, versículo 11, 12. Y luego también vamos a estar leyendo el 18. ¿Lo encontró, hermano? Bien. Dice su palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades, dice, se iban, y los espíritus malos salían. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Bueno, hermano, hemos orado. La presencia de Dios está en medio nuestro. Quisiera poner en contexto este pasaje que hemos leído. Este pasaje se desarrolla en el principio del tercer viaje del apóstol Pablo
a la ciudad, a Asia Menor. Posiblemente unos 16, 17 años después que Pablo había aceptado a Jesucristo. Si usted lee el título de su Biblia, se conoce este pasaje con el nombre de un avivamiento en Éfeso. Es que la presencia del Señor se manifestaba donde el apóstol Pablo iba. Donde sus hijos van, la presencia de Dios está. Pero ¿quién era este Pablo que vemos entonces acá, que oraba por los enfermos y dice que los demonios huían, que aún las personas enfermas se ponían sus paños cuando Pablo oraba y dice que las enfermedades eran sanadas y que consecuencia de haber escuchado la palabra de Dios y haber obedecido a la palabra de Dios, las personas que habían aceptado a Jesucristo, dice que comenzaban a arreglar sus cuentas con el Señor. ¿Quién es este Pablo? A quien Dios tanto utilizaba en ese momento. Bueno, podemos leer Hechos 8:1 y vamos a darnos cuenta de quién era un poco Pablo y vamos a darnos cuenta de que en Hechos 8:1 no era el mismo de Hechos 9:11 ni Hechos 9:12. Y Saulo consentía en su muerte. Se está refiriendo, consintió en la muerte de Esteban, uno de los en otro tiempo tuvimos un 8:1 donde quizás nos burlábamos, hasta insultábamos, o posiblemente quisimos pegar a personas que predicaban el Evangelio. Me recuerda quizás a mí. Y no muchas veces actuamos violencia, sino que con nuestros labios o nuestro actuar encarcelamos a personas, metimos a personas en la cárcel. Nuestro corazón era ese. ¿Qué dice el versículo siguiente? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Dios. Pablo fue muy determinante en la iglesia primitiva, queridos hermanos. Este Pablo que estamos leyendo de Hechos 1, del 1
8, del 1 al 4, era el Pablo que nunca había tenido un encuentro con Jesús, pero teniendo esta actitud de ir y buscar a los cristianos y sacarlos de sus casas y meterlos en las cárceles, dice que él iba camino a Damasco y camino a Damasco iba a tener un encuentro donde Saulo nunca más sería el mismo. Entonces, quiero que leamos el 9:1 en adelante, porque nos mete en contexto y quisiera que la palabra cale tan profundo en nuestras vidas que no seamos los mismos que hemos llegado en esta mañana. Que a partir de hoy haya un antes y un después. Porque predica un hermano que se llama David, no. Porque la palabra de Dios es lanzada y dice que va y hace conforme a el propósito por el cual Dios las ha enviado. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, hizo una confabulación y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, buscando a los cristianos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Siguiente versículo. Y los hombres que iban con Saulo, todos se dieron cuenta que Saulo estaba teniendo un encuentro con el Señor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y vamos a leer algo muy importante. Versículo 17 de Hechos 9, si puedes ponerlo por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde Pablo había estado por 3 días ciego, y dice que no comió. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y al momento empezó a ayunar, 3 días sin comer, dice. Pero mire lo que iba a pasar en el hermano Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Para qué? Pablo comenzaba a conocer el poder de Jesús, con quien se había encontrado. Yo le puse como título a este mensaje: vivir en Cristo me hace libre. Vivir en Cristo me hace libre. No ir un día a la iglesia, no hacer un día solamente una oración, sino vivir constantemente una comunión con Cristo. Eso es lo que me hace libre. Entonces, el que se te apareció por el camino donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. La clave del ministerio y del avivamiento surgido 16 a 17 años después de su encuentro personal con Cristo estaba en que Pablo tuvo un encuentro con Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Entonces me pregunto,
¿por qué a veces nosotros, y me voy a meter en primera persona, no tenemos el poder y la autoridad que tenía Pablo? Hemos tenido un encuentro con Cristo, pero quizás todavía nos falta ser llenos del Espíritu Santo. El título, en donde hemos leído en Hechos 19, dice avivamiento en Éfeso. Y fue a los Efesios donde poco tiempo después Pablo le escribe una carta y escribe cosas como Efesios 5, 17, que dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. No se puede mezclar. Antes, pues, sed lleno del Espíritu Santo. 20 años después, casi, de haber conocido a Jesucristo, Él aconsejando a la iglesia que sean llenos del Espíritu Santo. Pablo fue una persona muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Él se convirtió y estuvo 14 años de preparación. No es que Pablo se convirtió y empezó a predicar, lo hizo en un principio, pero después tuvo que estar aprendiendo. 10 años en Tarso, 3 años en las regiones de Arabia, con Jesucristo. Dice, porque el evangelio que yo predico no lo recibí de carne ni sangre, lo recibí de Jesús en las regiones de Arabia, dice. Pablo pagó un precio y el precio fue estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. El pastor decía, más presencia, más poder. Más comunión, más poder. Menos comunión, cero presencia, cero poder. Entonces muchas veces anhelamos y envidiamos santamente, le voy a decir, lo que Dios hace a través de otro, pero no queremos pagar el precio que ese otro pagó por tal obra que el Espíritu Santo hace a través de él. Pablo era una persona tan sensible que él salió a predicar en su primer viaje misionero. Hubo fruto en Galacia, salió con Bernabé y con Juan Marcos. Hubo grandes frutos que cuando volvieron, él rindió cuenta de dónde había estado, en Antioquía, y quería volver a salir a predicar y visitar las iglesias que ya habían sido consolidadas o estaban siendo consolidadas, pero fue tan sensible, su corazón era volver hacia esos lugares, a Galacia, pero el Espíritu Santo en una visión le dijo, no vayas a Galacia. Y tuvo la visión de un varón macedonio. Le dijo, ve a Macedonia. Y fue el segundo viaje de Pablo, Macedonia y Acaya, ciudades de Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Esos fueron los lugares donde el Espíritu Santo le decía a Pablo, no vayas allá, ve acá, porque la palabra de Dios estaba siendo predicada por todos lados y Dios lo empezó a hacer a través de los discípulos y a través de este gran hombre de Dios que fue Pablo. Entonces quisiera que leyéramos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5, $23. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En un momento leí
los tomos de El hombre espiritual de Watchmaní, y Dios empezó a trabajar en mí, donde hoy sigue trabajando, y le aseguro que tendrá que seguir trabajando, porque le he dado mucho trabajo a Dios, y no lo digo por ostentoso, al contrario, lo digo porque muchas veces el Espíritu Santo, la verdad, está dispuesto a obrar en nuestras vidas, pero nosotros no le dejamos. Conocí al Señor a los 15 años y hoy tengo 52 años y el Señor sigue trabajando y va a seguir trabajando, pero Él quiere usarme, como lo usó a Pablo, y lo quiere usar a usted, como lo usó a Pablo. Porque tenemos, ¿sabe qué? Lo mismo que Pablo tenía. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Al Espíritu Santo dentro suyo. Espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo, hermanos, les decía, está todo lo que nosotros podemos observar. Ustedes ven, me ve, tenemos los sentidos, los 5 sentidos, el olfato, la vista. Pero todo lo que nos rodea afecta a nuestro cuerpo. Dice que somos seres tripartitos. Por eso acá Pablo se interesa por todo el ser de las personas. Hemos leído 5:23, pero si lee desde el 18 en adelante va a ver a qué se refiere Pablo para tener todo el ser rendido a la voluntad de Dios. Oremos sin cesar, 5:17 dice, 5:17 dice, oremos sin cesar, ayudemos a lo de poco ánimo, todo eso hace bien al ser completo de las personas. Demos gracias en todo y por todo. Eso es lo que decía Pablo en Tesalonicenses. Entonces era tan importante para él que el cuerpo estuviera bien, pero el alma esté bien también en nosotros. Porque en el alma se encuentran los pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y la voluntad. Entonces, el cuerpo afecta al alma y el alma afecta al espíritu. Entonces, si nuestro cuerpo ha sido herido, ha afectado nuestra alma, donde se encuentran nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y si nosotros en el exterior hemos sido heridos, ha afectado nuestras emociones. Y si nuestras emociones han sido afectadas, entonces ¿cómo serán nuestras decisiones? ¿Tendremos buenas decisiones si estoy herido? ¿Podremos decidir sabiamente cuando nos enfrentamos a una situación que me ha herido? Yo no voy a decidir por el espíritu, voy a decidir por el alma. Y si mi emoción ha sido herida, seguramente tomaré una mala decisión. Pero Pablo decía, todo nuestro ser, espíritu, comienza por el espíritu. Yo he comenzado desarrollando al revés, cuerpo, alma. Pero vamos ahora a llegar al espíritu. El espíritu es lo único que puede tener comunión con Dios. El Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu y desde nuestro interior el Señor comienza a sanar nuestra alma. Es decir, quiere sanar nuestras emociones. Él conoce nuestro caminar, conoció nuestro pasado, conoce nuestro presente y tiene propósitos para con nuestro futuro. El Señor, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios quiere traer sanidad en esta mañana, en nuestras vidas, para que el poder del Espíritu Santo sea desarrollado en nuestro espíritu a tal punto que lo que hacía el apóstol Pablo al predicar, cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, algo pase. El versículo 18 de Hechos 19, hemos visto que las personas no solamente se convertían y eran sanadas y eran libertadas, sino que traían todas las cosas que tenían viejas y las quemaron y las ponían en la presencia del Señor.
algo tiene que pasar cuando nos encontramos con Jesús. No podemos ser lo mismo si nos hemos encontrado con Jesús y si hemos tenido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos ser los mismos. Muchas veces he escuchado, yo no sabía quién era antes. El problema no es quién éramos antes. Saulo fue, permítame la expresión, un sinvergüenza. Pero cuando se encontró con Dios, se convirtió de tal manera que nunca más fue el mismo. Se convirtió de ser un perseguidor a ser un perseguido, porque ahora le perseguían a él. Pero él estaba dispuesto a pagar el precio. Entonces, cuando nos acordemos de nuestro pasado, no glorifiquemos lo que éramos en otro momento. Agradezcamos a Dios por lo que somos hoy, porque Él quiere usarnos, pero quiere que estemos sanos. Pablo siempre hablaba a Timoteo: compórtate, sé un buen soldado de Jesucristo. Y sabe que los soldados en una guerra, muchas veces hay soldados que sufren heridas. Y si usted lee, estuve leyendo, están lugares de refugio. Me recordaba mientras que preparaba esto la predicación de David la semana pasada. El Señor es nuestro refugio. Solo en Él podremos ir para ser sanados. Está en las trincheras, hermano. Los soldados se metían en las trincheras donde eran excavaciones largas. Entonces, cuando el enemigo los asolaba, se metían a las trincheras con dos propósitos. Y uno de los propósitos era recuperarse de las heridas que habían recibido. ¿Recuperarse de qué? De las heridas que habían recibido. Necesitamos ir a la trinchera, hermano. Necesitamos ir a nuestro refugio. Necesitamos ir a Dios en esta mañana. Necesito estar en su presencia en cada momento. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que a veces limitan al Espíritu Santo. Por eso les dije recién que 15 años tenía, hoy tengo 52, y aún siguen trabajando Dios y mansa changa que le he dado a Dios durante toda mi vida. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que hemos hecho inconscientemente pactos y le hemos dado legalidad al enemigo con cosas que hemos hecho, con situaciones que hemos mirado, con lugares donde hemos ido, que afectan nuestro cuerpo afectó nuestra alma, nuestras emociones fueron ligadas, entonces nuestro espíritu está apagado. Pablo decía a Timoteo: no seas así, eres joven, pero aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dado por la imposición de manos, por la autoridad de la iglesia. Ya no eres el Timoteo chiquito, eres joven, pero eres poderoso porque el Espíritu Santo está en vos. Somos un peligro para el enemigo, pero si estamos sanos. Quiero que el Espíritu Santo en esta mañana trabaje en nuestras vidas para que nos vamos sanos. Hoy hemos venido a las trincheras, hemos venido al refugio que es Dios, el mejor, nuestro gran y seguro refugio. Entonces le decía que algo que limita al Espíritu Santo es los lugares que hemos visitado, las cosas que hemos visto, las palabras que hemos hablado. Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:20, y lea todo lo que quizás limita al Espíritu Santo. Pero las cosas que hay en el Espíritu o donde Dios quiere trabajar se dan a partir de Gálatas 5:22. Más los frutos del Espíritu son amor y tantas cosas más, 9. Pero hemos concertado con el enemigo y le hemos dado, yendo a lugares, visitando lugares,
hablando cosas que no debíamos hablar, le hemos dado legalidad al enemigo y le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo. Mire lo que dice Josué y vamos. Josué, capítulo 23, del 6 a 12. Le dije, hemos hecho concertación con el enemigo, hemos hecho un pacto con el enemigo sin darnos cuenta. Contaba un hermano que se convirtió, Dios le empezó a usar grandemente en la música, y él decía, yo hice un pacto consciente con el enemigo. Claro, se dio cuenta cuando el Señor lo rescató. Pero también hacemos pacto inconsciente, y por eso he dicho esto, yendo a lugares, visitando lugares, mirando cosas. Ese es un pacto inconsciente, pero que le da legalidad al enemigo. Pero hay salida, porque el Señor ha venido para destruir las obras del enemigo. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Amén. Ese es el propósito del enemigo. Pero gracias, porque el propósito eterno de Dios es darnos vida y deshacer las obras del enemigo a tal punto que nuestra vida sea una vida abundante. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Está ya en el ocaso de la vida de Josué acá, capítulo 23. Sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Estaba haciendo un balance porque el pueblo había tenido gran victoria, habían tomado de posición la tierra que el Señor le había dicho, y en esa tierra habían quedado muchos de sus enemigos, y el pueblo se entró a mezclar algo que el Señor le había dicho que no hiciera. Entonces, fíjese lo que dice, la clave está, sigamos leyendo, no se inclinen a ellos, mas a Jehová vuestro Dios. ¿A quién seguiréis? A Dios, a Jehová. Y la ley de Moisés, que era la ley dada por el Señor, como habéis hecho hasta hoy. O sea, hasta hoy se han convertido y están ahí, pero necesitamos hacer un nuevo pacto con Dios. No Dios conmigo, yo porque yo le fallo, Dios nunca me falla. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. El pueblo de Dios avanzaba como poderoso gigante, pero porque Dios estaba en medio de ellos. No era su fuerza, era el Señor que iba con ellos. Sigamos, hermanos. Un varón de vosotros perseguirá 1000. Mire usted, uno de vosotros del pueblo de Dios perseguirá 1000. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os ha dicho. O sea, no estamos solos, hermano. ¿Qué más dice? Guardad pues con diligencia vuestras. Tengamos cuidado con nuestras emociones, con lo que miramos, con lo que hacemos, para que améis a Jehová vuestro Dios. Pablo le decía a los tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma espíritu, alma y cuerpo, sean guardados para el día de la venida del Señor Jesucristo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis, concertar significa realizar un acuerdo entre las dos personas, o sea, darle legalidad al enemigo, acordar un negocio con alguien, pactar, ajustar, convenir, negociar. Y muchas veces sin querer hemos concertado, hermano. Entonces le damos lugar al enemigo. Y si concertares con ellas en matrimonio, mezclándose con ellas y ellas en vosotros, con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que luego que el pueblo se apartó comenzó la decadencia. Y vamos a terminar, hermano. Entonces,
con la salida. Y la salida es Cristo. 1 Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Algunas, todas. El Señor quiere comenzar de adentro hacia afuera. Quiere sanar mi espíritu para que mi espíritu, en concertación con el Espíritu Santo, en comunión, sane mis emociones, mi alma, y mi alma afecte a mi nuevo cuerpo. Entonces mi rostro hoy será una alegría, y si antes tenía rencor, hoy tendré alegría, tendré gozo, podré perdonar, podré ser la persona que quizás hasta hoy soy por no darle lugar al Espíritu Santo en mi vida. Entonces, Efesios 5:18, dije 5:17 recién, es 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu de Dios. Muchas cosas de las que hemos hecho, hermanos, son consecuencia de falta de comunión y de falta de relación con Dios. Termino con el final de un poema que mandó la pastora hoy. Y hoy es el Día del Padre. Y más bien debería recordarse hoy, más que felicitar a los padres, felicitar a los hijos. Dice el poema al final, solo aprendemos a ser hijos una vez que llegamos a ser padres. Y solo aprendemos a ser padres hasta el día en que nos convertimos en abuelos. Los nietos son la última oportunidad que Dios nos da a los padres de demostrar todo el afecto que muchas veces, por no saber ser padres, no le dimos a nuestros hijos. Entonces, en el camino de aprender a ser padre, que es cuando vienen los nietos, hemos cometido tantos errores con nuestros hijos. Y tenemos una sola oportunidad para ser padre. Y quizás no sean todos, pero muchos de los papás hoy tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Porque hemos cometido falacia por no haberle dado lugar al Espíritu Santo, por no haber sido sanados en nuestras emociones. Entonces, en nombre de los papás quizás, quiero pedirle en primer lugar perdón a mis hijos, porque quizás muchas veces me direccioné mal. Di todo lo que para mí parecía importante, que no era tan importante para ellos, pero en mi caminar le terminaron afectando. Entonces, el Señor en esta mañana quiere sanar nuestras relaciones, quiere sanar nuestras emociones, para que no sigamos cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros padres. Y posiblemente, si no dejamos actuar al Espíritu Santo, nuestros hijos cometan los mismos errores. Pero la salida está, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. El Señor no hace un remiendo, hace una persona nueva, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y tendremos poder, pero porque el Espíritu Santo trabaja pleno en nuestras vidas. Amén, hermanos.
Yo le invito a que se pongan de pie. Tiene que haber, se debe sanar quizás relaciones familiares, padres con hijos, esposo con esposa, hermanos con hermanos. Y hoy Dios nos ha traído para que tengamos la autoridad, pero quiere usarnos sano. Hoy hemos venido a las trincheras. Entonces, yo quiero que todos pudieran cerrar sus ojos. Hoy es el Día del Padre, pero felicito a los hijos por darnos la oportunidad y por habernos aguantado el habernos equivocado muchas veces. Es muy consciente de lo que le estoy diciendo en este momento. Entonces, cierre sus ojos. Si hemos dado en distintos momentos legalidad al enemigo, a tal forma que nuestras emociones fueron afectadas, hoy queremos abrirle la puerta al Espíritu Santo porque queremos ser llenos de su Espíritu. Cierre sus ojos, por favor, hermano. Y piense, el Señor a través de su Espíritu Santo comenzará a obrar de tal forma que dice Juan 16, 8, yo me voy, pero yo me voy justamente para que pueda venir sobre vosotros el Espíritu Santo y os convenza de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo quiere obrar en medio de nosotros en esta mañana. Si usted tiene un problema que quizás su cuerpo fue afectado, su alma fue afectada, el Espíritu Santo trae sanidad y comenzará a tener victoria en lo que muchas veces hubo derrota. Señor, mira tu iglesia, mira tu pueblo, mira a tus hijos en esta mañana. Señor, en primer lugar, quisiéramos pedirte perdón. Perdón por no haber sido sensibles a la voz de tu Espíritu y haberte escuchado. No es que no nos hablaste, sino que te escuchamos y no te obedecimos. De tal forma que dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, es decir, transforma, hace nuevo, pero por no escuchar tu palabra seguimos equivocándonos. Entonces, en esta mañana, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo comience a obrar en cada uno de nosotros conforme al propósito por el cual tú nos has traído. En ti, Señor, somos restaurados. En ti somos sanados, Señor. Necesitamos de ti, mi Señor, en esta mañana. Y si hay personas que dicen, me he equivocado porque no le he dado lugar al Espíritu Santo, pídele perdón al Señor en esta mañana. Si quieres levantar tu mano, señal de reconocimiento, de humildad, levanta tu mano. Quiero orar por ti. El Espíritu Santo está en medio nuestro en esta mañana. El Señor está sanando, el Señor está librando. No ha fallado Dios, hemos fallado nosotros. Cristo me libró, no me ato más. Nosotros nos hemos atado por concertar con el enemigo de manera inconsciente y a veces hasta consciente. Señor, miras las manos levantadas, yo levanto mi mano. Comienza a obrar en nuestras vidas, Señor. Comienza a sanar. Trabaja con tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, en nuestro espíritu. Queremos tener nuevamente contacto contigo y decir, como decía el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, porque Pablo mismo dice, no contristéis al Espíritu Santo, contristéis
Contristar es entristecer, y muchas veces le hemos entristecido por nuestra manera de pensar, de actuar y de hablar y de caminar. Entonces el Espíritu Santo le cerramos la puerta a su obra, pero en esta mañana, Señor, te abrimos la puerta a ti. Trabaja en nuestra mente. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Tu mente sobre nuestras mentes, Señor. Transforma nuestros pensamientos. Transforma nuestras emociones para que sea transformada nuestra manera de pensar, para que sea transformada nuestra manera de actuar, para que sea transformada nuestra manera de caminar. Entonces tendremos poder, porque ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y con solo las prendas, las personas eran sanadas. El poder del Espíritu Santo está en esta mañana, haciendo milagros de sanidad en lo emocional, sanidad en lo sentimental, de restauración en lo familiar. Gracias, Señor, por tu actuar en nuestras vidas. No es una emoción, Señor, estamos conscientes de que te hemos ofendido, pero gracias porque te hemos conocido, y muchas veces creímos que por herencia recibíamos muchas cosas y nos conformamos a seguir igual. De manera que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Él nos remienda, Él no pone un parche, Él no hace una sutura, Él hace las cosas nuevas. Entonces hay poder, entonces hay autoridad, y la iglesia avanza porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en medio nuestro. Déjese tocar por el Señor. Toca, Señor. Toca, toca, restaura, consuela, conforta. Levanta las manos, los brazos del débil y del caído, y que tu presencia siga obrando en nuestras vidas, en nuestra casa, cuando nos vamos, Señor. Gracias, Padre eterno, por estar con nosotros y honrarnos con tu presencia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.